Pues bien, para entender lo que es la corrupción, lo primero que hay que entender qué cosa es la corrupción, porque hay muchos que no tenemos un concepto bien definido de lo que es corrupción. Muchas veces cuando hemos escuchado que ese chofer ha coimeado o ese empresario ha coimeado, creemos que ese que ha dado la coima también comete corrupción. No, es un gran error. Ellos que entregan la coima, ellos no cometen corrupción, ellos cometen otra clase de delito, porque santos no son. ¿Mm? Aquí la imagen es elocuente, ¿no? Hacemos los arreglos por encima y por debajo recibimos. Por encima hablamos de corrupción, denunciamos la corrupción y por lo bajo nos aceitan. Es elocuente la imagen que he puesto a propósito para aquellos que viven de la corrupción y hablan de la corrupción. Estas son imágenes de unas diapositivas que yo las presento en los colegios cuando voy al interior del país o incluso hablo de ellas en los buses, ¿no? Mi propósito es llevarle a los jóvenes, especialmente a esos jóvenes que ya están cerca a la ciudadanía, para conocer sus derechos políticos y para conocer en qué están equivocados esos derechos políticos. Pues bien, como les dije hace un momento, la corrupción la hemos tenido durante toda nuestra vida, desde el hombre, desde que el hombre aparece en la historia, ha habido corrupción. Si en algo se equivocó Dios con nosotros, es al hacernos seres pensantes. Desde que nosotros aprendemos a pensar, ahí viene el odio, la codicia, esos malos sentimientos negativos, la ambición. Y acá, en verdad, durante todo este tiempo de nuestra vida republicana, se ha denunciado la corrupción y conocemos mucho de la corrupción. El doctor Alfonso Quirós ha escrito un voluminoso libro de la corrupción que nos cuenta desde la corrupción en el Imperio de los Incas. Pues bien, y aquí, en la historia, en esta historia del doctor Alfonso Quirós, nos detalla que no hay ninguna, 500 de corazón. ¿Y quién lo va a pagar? Mira, pues que lo hagan. Ya, disculpa. Pues bien, entonces, ¿qué pasa? Que el doctor Alfonso Quirós nos habló sobre la corrupción y nos ha detallado sobre nuestra historia republicana. No hay ningún régimen, ningún gobierno que se haya escapado de la corrupción. En esos mejores gobiernos donde decimos que esto fue bueno, esto fue el mejor, no, señor, ha habido corrupción. En todos, porque la corrupción no solamente la comete uno, sino también los del entorno. Hablando de régimen, no de personas, no estoy hablando de personas, estoy hablando de regímenes de gobierno. ¿Y qué nos han propuesto? No solamente los que viven de la corrupción, no, sino aquellos que dicen van a luchar contra la corrupción. ¿Qué nos han propuesto? Nos han propuesto medidas administrativas, de crear leyes, medidas burocráticas, de crear órganos, de crear ministerios de anticorrupción, etcétera, etcétera. Y por otro lado, todos incluso han opinado de corrupción. Todos. Pero señores, todos solamente nos han mecido. Todos nos han mecido, porque hoy día se van a dar cuenta ustedes que la corrupción sí tiene solución. Y que solamente, como repito, nos han mecido. ¿Ah? Y después que nos han dicho que la corrupción es muy compleja y que como es muy compleja no podemos encontrar la solución. Y por ahí la gente se ha creado la idea, ¿no? Para terminar con la corrupción hay que terminar con todos. Y eso ha generado mayor violencia. Pues amigos, hoy día vamos a entender que no es así, que la solución de la corrupción la tenemos nosotros, en la punta de la nariz, pero no la hemos visto. ¿Mm? ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es corrupción? Para entender, como les dije, la corrupción, el fenómeno, hay que entender primero qué es corrupción. La corrupción son actos contrarios cometidos contra el deber que son cometidos por trabajadores del Estado. Nada más. Solamente los que trabajan para el Estado son los que cometen corrupción. Otras personas que no trabajan para el Estado, ellos no cometen corrupción. Ellos cometen otra clase de delitos que se llama colusión. Colusión. Y otros delitos más. Entonces, como les dije, la corrupción
es el acto contrario de los empleados, de los funcionarios públicos contra su deber. Esa es la corrupción. La corrupción incluso la cometemos cuando dejamos de hacer, nos hacemos el de la vista gorda, como esa profesora que está viendo que sus alumnos plagian, hacen un desorden, se hace el de la vista gorda. Esa es corrupción, ¿no? Es dejar de hacer tus funciones para beneficio de alguien. Pues bien, como les dije, de la corrupción no solamente viven los que sacan provecho directo de la corrupción, sino también los que escriben libros, los que dan recetas, los que venden información, los que denuncian la corrupción. Ellos también viven de la corrupción. Y los que hacen marchas, ¿quiénes promueven esas marchas? No son esos que después dicen, la corrupción es muy compleja, hay que crear ministerios y hay que sacar a la gente para que proteste contra la corrupción. Solamente se llenan las bocas y los bolsillos. Porque si realmente quisieran terminar con la solución, sí la tenemos. Pues bien, como les dije hace un momento, para terminar con la corrupción, ya sabemos qué es corrupción y quiénes cometen corrupción. Corrupción cometen solamente los que trabajan para el Estado. Entonces ahora hay que preguntarnos, ¿cómo ingresan a trabajar al Estado entonces? Solamente hay 3 maneras de cómo ingresan la gente a trabajar al Estado. Una se llaman por ley o por concursos públicos, concursos de médicos, con títulos, diplomas, maestrías, etc. Y esos son aproximadamente 1 millón de personas. Los policías, los fiscales, los jueces, etc. ¿no? Y acá tenemos al otro grupo, esos que nosotros elegimos. Esos que elegimos en las ánforas. ¿Cuántos son ellos? Aproximadamente 50.000. Y a esos que nosotros elegimos en las ánforas, le concedemos un derecho. ¿Cuál es ese? El derecho de que ellos puedan contratar sus asesores en cargos de confianza. Aquí está. ¿Cuántos son esos encargos de confianza? Aproximadamente 600.000. 600.000 tenemos encargos de confianza. Así es, señor. Entonces, esas son las 3 únicas maneras de cómo la gente ingresa a trabajar al Estado. Unos con sus méritos y otros porque los elegimos y porque los llaman ellos que los elegimos. Pues ahora entonces nos vamos a preguntar, ¿hay corrupción en todos los sectores de los trabajadores del Estado? ¿Ven? Sí hay corrupción en los trabajadores del Estado. En ese primer grupo que entraron por méritos, con títulos, por concurso, hay corrupción. Sí, a pesar que pasaron exámenes, todo, hay gente que prohíbe que gane la corrupción. La naturaleza humana es así. Pero la corrupción acá es por sencillos, por pesetas. Esto nadie me lo va a negar. Pero en este otro grupo que nos juntamos a los elegidos y a sus cargos de confianza, la corrupción es por millones de dólares, no es por pesetas, señor. Y la pregunta es, ¿y qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho para mitigar la corrupción en este sector? ¿Qué se ha hecho, señor, para mitigar la corrupción en este sector de las autoridades que elegimos y que ellos llaman a sus trabajadores? ¿Conoces alguna ley, alguna norma que se ha sacado para esto? Ninguna. No hay ninguna, señor. Pero, sin embargo, para el grupo donde están los que ingresan por méritos, con títulos profesionales, donde la corrupción es por pesetas, para ellos en muchas leyes se han hecho penas drásticas, draconianas. Al policía se le ha triplicado la pena, al juez, al fiscal igual, al profesor igual, ¿no? Pero para este grupo donde el volumen de corrupción es por millones, para eso, señor, no hay ninguna ley, no se ha hecho nada. Y eso no nos hemos dado cuenta nosotros. Pues bien, ahora que sabemos, hay que preguntarnos entonces, ¿por qué hay corrupción? ¿Por qué hay corrupción? Hay corrupción, señores, porque diferentes causas. Unos dicen porque somos peruanos y los peruanos somos así de corruptos. Otros dicen porque vinieron los españoles, etcétera, etcétera. Otros dicen porque nos falta cultura, nos falta pensamiento, nos falta educación, etcétera, etcétera. Pues si nosotros hacemos una encuesta sobre estas causas, vamos a encontrar cuánto influye en cada uno de ellos. Precisamente, hacer esta encuesta nos va a indicar cuál es la razón que más genera corrupción. Por ejemplo, en este lado, en esta gráfica, el azul representa la corrupción. Algunos creen que la corrupción es por cultura. Amplia mayoría cree que es por cultura. La corrupción, el que le sigue, por raza, como por la raza peruana. Y por último, el moradito dice por los gobernantes y el verde por la Constitución. Pues bien, de esta manera, señor, ¿cómo es que nosotros identificamos cuál es el sector que más afecta a la corrupción? Esas son las razones por las cuales hay corrupción. Y esos son, señores, los que nos están indicando a dónde debemos orientar nuestra atención y esfuerzo. Pues bien, si esa es la corrupción, señor, entonces también hay que pensar qué tenemos nosotros con respecto a la solución.
la solución para la corrupción. ¿Mm? Pues hay que ir pensando también cómo vamos a solucionar la corrupción una vez que ya hemos identificado las causas. Y vamos nosotros a hacer una evaluación costo-beneficio, que no es difícil, y que si realmente todos supieran eso del costo-beneficio, no tendrían problemas. ¿Qué nos genera la corrupción? Acá. Primero, la corrupción nos genera un rechazo a la política. Un rechazo a la política. ¿Se imaginan ustedes qué piensa ese ciudadano común que no sabe qué es política cuando nuestros académicos, nuestra gente ilustre, ¿no? Se refiere a estos señores que están manchados de corrupción probada y cuando les dice esos políticos creen que es bueno referirnos a ellos como políticos? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que lamentablemente ese ciudadano que no tiene bien claro qué cosa es política va a aborrecer la política, va a odiar la política, porque va a decir la política es cochina. Eso han escuchado ustedes muchas veces. La política es cochina, les han dicho. Lamentablemente es un gran error decir eso, porque la política no es cochina. La política es decencia, la política es ética, la política es transparencia, la política es desprendimiento para servir. Pero esto, señores, no es política. Esto que nosotros vemos a un sinvergüenza que le piden su renuncia porque lo han probado y que te diga, no renuncio, y el otro sinvergüenza que diga, ¿sabes qué? Se hace el santo y pide la renuncia de su subordinado cuando el corrupto es él. Imagínense, esa es la clase de gobernantes que tenemos. Esa es la clase de gente que es llamado a los cargos de confianza. ¿Cómo la gente no va a aborrecer la política así, señor? Y Platón nos dijo hace 3500 años, cuando el hombre se desentienda de la política, será gobernado por los peores hombres. Y con esto, señor, con esta actitud nos estamos acercando a estos deseos. Es la razón principal, es el principal daño que le hacemos a la nación, al país, con la corrupción. Al confundir que la corrupción es política. ¿Qué más nos trae, señor? Nos trata su desarrollo. No podemos salir del subdesarrollo. Perú, con tanta riqueza, debería ser un país desarrollado. Pero lamentablemente, por la corrupción, no salimos del nauseabundo. ¿Qué más nos trae, señor? Las pérdidas de oportunidades. ¿Qué más nos trae? Que el Estado pierde 10.000 millones de dólares al año. Informe del Banco Central de Reserva del año 2017. En el año 2010 apenas era 5.000 millones de dólares. Estamos en 2020, ya te imaginas que debe ser mucho más. ¿Qué más nos trae, señor? La pérdida de credibilidad, porque los méritos ahora son sustituidos por las relaciones con el poder. Ahora ya nadie confía en los méritos. Ahora lo que buscan es la relación con el poder, que ahí es donde se maneja. Y eso nos hace daño al mercado, nos hace daño a las relaciones, nos hace daño a la economía, nos hace daño a la estructura social, nos hace daño, señor, al Estado y a la nación. En verdad, enumerar uno a uno los daños, los horrores que nos causa la corrupción, no terminaríamos. Sin embargo, señores, hay algo que quisiéramos. Evitarnos esos 10.000 millones de dólares, esos 10.000 millones de dólares que se llevan cada año por la corrupción. ¿Qué haríamos, señor, con 10.000 millones de dólares cada año? Seguramente pagaríamos mejor a los maestros. ¿Y cuánto le daríamos? Tendríamos para aumentarle 1.400 dólares a 600.000 maestros. Eso es lo que podríamos pagarle a los maestros. Señor, ¿solamente se llevan ese dinero por la corrupción? No. Nos malogran la vida por 100 años. ¿Por qué nos malogran la vida por 100 años? Señores, ustedes en la casa tienen un abuelito. Ese abuelito que seguramente ha jugado con ustedes, hasta los ha casado y hoy de repente cuida incluso a sus nietos, a sus bisnietos. Algunos tienen la suerte todavía de que juegan con los bisnietos. Sí, señor. ¿Y por qué fue eso? Precisamente porque ellos trabajaron 30 años o 35 años para el Estado. Después se jubilaron. Tuvieron una miserable pensión y con esa miserable pensión tú seguramente alguna vez los has acompañado a la calle a reclamar por esas míseras pensiones. Pero lamentablemente ellos hicieron lo mismo que nosotros. Cada 5 años fueron y dejaron a las autoridades elegidas y dejaron que estos llamen a sus encargados de confianza. Hoy, ustedes ya no van a trabajar hasta 30 y 35 años de servicio. Van a trabajar hasta 70 años. Jubilarse a los 70 años, señor, será posible. Si el promedio de esperanza de vida es de 65 años, ya ustedes se imaginen, si logran 70 años, ¿cuál sería su estado de salud? ¿Tendrán vitalidad para jugar con sus nietos? ¿Tendrán vitalidad para salir a reclamar por sus miserables y paupérrimas pensiones? Por eso, señor, nos malogra la vida por 100 años.
Lamentablemente, de eso no nos hemos dado cuenta. De eso no hemos analizado. Hemos ido a cumplir con el deber de elegir, de sacar de las ánforas al menos mal y dejarlos por 5 años. Y nuevamente regresar a los 5 años para repetir el mismo ciclo. Eso hicieron nuestros antepasados, señor. Eso hicieron siempre. ¿Qué nos causa la corrupción? ¿Cómo está visto el Perú en la corrupción? El Perú está en el 50% de los países más corruptos. Así es. Ese es el informe, un estudio que se hizo el año 2017. Para el año 2017, el país más corrupto estaba en África, Zimbabue, Somalia. Y el país menos corrupto era Nueva Zelanda, año 2017. Señor, y nuestro Perú está, como les dije, en el 50 entre los 50% de los países más corruptos. No estamos al nivel de México o de otros países latinos. En Latinoamérica no somos los primeros corruptos, pero tampoco estamos en la cola de los corruptos. Como les dije, Somalia y Nueva Zelanda son los países que están en los extremos de la corrupción. Pues bien, aquí tenemos un esquema de toda nuestra riqueza que hemos tenido y que pudo habernos sacado del subdesarrollo. Recuerdan ustedes que teníamos nuestro oro y nuestra plata. Se llevaron los españoles. Y luego que se llevaron los españoles, ¿cuál fue nuestra riqueza? El guano de Isla. Ese guano de Isla, que también cuya riqueza se llevan los ingleses. Y luego de eso, tuvimos el salitre. Y con el salitre, igualmente, ¿quiénes se llevaron? Los ingleses. Hoy, señores, tenemos nuestros minerales. Nuestros minerales que nuevamente nos están dando la riqueza, pero igualmente se lo van a llevar. ¿Y saben quiénes se los llevan nuestros minerales? ¿Quiénes son nuestros principales consumidores de los minerales, nuestro principal mercado? China. China es nuestro principal comprador de minerales. Por ello he escuchado decir que se llevan nuestros minerales a precios regalados. Se llevan baratísimos, regalados. ¿Quién se los lleva? China. China, señores. Y China no hizo contratos con el Perú para comprar los minerales. ¿Cómo se hizo ese contrato? Hay que preguntarnos. Miren, señores, acá lo que es hecho es esta infografía para explicar brevemente, clara y nítidamente lo que es la corrupción en el Perú. La corrupción en el Perú es un árbol enfermo. Es un árbol enfermo. ¿Qué cosa nos da? Malos frutos, malos servicios en educación, en salud, en justicia y todos los demás servicios. Así es, señor. Esos son los frutos que nos da este árbol corrupto. Créanme, todos los que han venido a hablarnos de corrupción han querido curar la punta de las hojas o la punta de los pétalos de las flores. Y un árbol enfermo no se cura en la punta de las hojas ni en los árboles, se cura en la raíz o se cura en los nutrientes de la raíz. De eso, señor, no nos hemos hablado. La corrupción se pueden dar cuenta ustedes acá que es la madre de todos nuestros males. Nos genera todo. La corrupción, señores, se alimenta en los errores de nuestra Constitución. En los errores de nuestra Constitución política, el artículo 90. ¿Qué nos dice el artículo 90? Que para ser congresista hay que tener 25 años y ser peruano. Nada más, señor. Para ser presidente, el artículo 110 nos dice que hay que tener 35 años y ser peruano. El artículo 124 nos dice que para ser ministro hay que tener 25 años y ser peruano. Solo esos son los requisitos para tener presidentes congresistas. Y alguna vez nos hemos preguntado, ¿cómo podemos confiar? ¿Cómo podemos tener la seguridad de que son buenas personas si solamente le pedimos la edad y la nacionalidad? Miren, un día estuve en una conferencia que dictó el doctor Luis Hernández Zapietri, un mexicano que hace investigación. Y él precisamente tocó en su exposición la corrupción en México. La verdad que no pude aguantarme de preguntarle,
dado que comentó sobre corrupción, le pregunté, doctor Santiago, ¿por qué en Latinoamérica no nos llaman para elegir la selección de fútbol? Si elegimos presidentes, alcaldes, gobernadores tan fácilmente. En verdad, el doctor Santiago un poquito que trastabilló con la pregunta porque en verdad no esperaba eso, pero él habló de corrupción y inmediatamente le dije. Yo mismo acoté ahí. Es obvio, doctor Santiago, porque en Latinoamérica sabemos mucho de fútbol y seguramente nadie iría a elegir la selección. Se rehusarían a ir a elegir a la selección de fútbol, porque para eso necesitamos aptitudes, cualidades. Pero como nos llaman para presidentes, legisladores, congresistas, para eso no deben tener cualidades. Es obvio, señor, la respuesta. Pues bien, eso necesitamos, amigos, cuando vamos a hablar de la corrupción, encontrar dónde está el problema. Probablemente por ahí escuchemos decir qué es la Constitución. Probablemente tengan algunas cosas más de la Constitución que están mal, pero por lo menos en lo que a mí respecta, a mí me interesa que ahora son estos artículos que nos hacen permitir a las autoridades, que nos hacen elegir sin méritos y sin aptitudes y sin cualidades. Eso es entre comillas, porque yo jamás he visto de candidato a un analfabeto, jamás he visto de candidato a un discapacitado mental. Siempre he visto de candidato a los mismos pillos. Pillos que le hemos dado la oportunidad más de una vez. Y siempre he visto de candidatos a otros desconocidos, improbos, que también le hemos dado la oportunidad y terminaron siendo igual de pillos o peor. Aquí, amigos, para enseñar, para hacerles ver la diferencia entre lo que es confianza y confiabilidad. ¿Cómo nosotros elegimos a nuestras autoridades? Con fe, con esperanza, con promesa, con anhelos. Así. ¿Alguna vez recordarás cuando has ido al banco? ¿Te prestan, sí? ¿Con fe, con esperanza, con anhelos? No. Te pide requisitos. Te pide requisitos, infinidad de requisitos. ¿Y tú? Y tú tienes que entregar prácticamente con todos los requisitos. ¿Qué cosa se hace? Confiabilidad. A más requisitos, la probabilidad de pérdida es menor. A más requisitos, la seguridad está más cercana. Pero el banco no te presta sino más. El banco no solamente cumple por los requisitos, confiabilidad es buena, no. Te dice, ¿sabes qué? Traiga un garante que tenga una garantía prendaria inmobiliaria y después recibe préstamo. Así es. Alguna vez hemos hecho eso con nuestros candidatos y eso que le hemos entregado, arca abierta. Arca abierta. Y en arca abierta, señor, justo peca. Un ratito. Aló, buenas tardes. Mucho gusto. En 20 minutos, por favor. Gracias. Gracias. Pues bien, listo. Entonces, ahora encontremos la solución por fin. ¿Qué pasa? Que tenemos nosotros que, una vez que hemos identificado las causas, ahora hay que ir a hacer un análisis para ver cuál es la solución. Señores, y la solución no pasa más que por un análisis económico de costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta y cuánto beneficio me genera tomar esta acción? Y eso, amigos, para eso está ese gráfico anterior que anteriormente le mostré, un gráfico circular, donde nosotros vamos a hacer el análisis. Es ahí donde nosotros solucionamos la corrupción. Es ahí donde nosotros hacemos la evaluación. ¿Cuál es el factor? Y es ahí donde nosotros vamos a orientar nuestra decisión y encontrar la solución óptima. Aquella que con el menor costo genera mayor beneficio. Amigos, a nadie se puede hacer feliz. Los humanos somos así, ya les dije. Somos un error no somos la maravillosa criatura de Dios. Hemos tenido un error. Y ese error es el pensar. Malo o bueno, pero tiene lo malo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es que nosotros aquí, para encontrar eso. Pues bien, algo que yo siempre discrepo, y es necesaria la ideología política para ser un buen estadista. Amigos, acá tienen ustedes al demócrata y al dictador. Tienen ustedes al comunista y al capitalista. Tienen al liberal y al conservador. Si el ejercicio económico anterior de determinar la solución óptima ellos supieran para todo problema social, así como para la economía, igualito encontraríamos la solución óptima. Y si estos señores supieran aplicar eso y le planteamos un fenómeno social, por ejemplo, plantéeme usted la solución óptima para la criminalidad, ellos todos van a coincidir en una respuesta única.
Señor, la respuesta es X. Por eso es que yo sostengo que un buen estadista, para ser un buen estadista, no tiene por qué ser necesaria la ideología política. Eso huele y sobra cuando se trata de hacer el bien a la mayoría. Porque de eso se trata, de buscar el bien común de la mayoría. Les vuelvo a decir, jamás vamos a lograr hacer feliz a todos. Pues bien, amigos, muchas gracias. Les agradezco. En verdad ha sido gratificante esto. Quería cerrar esto con unos pensamientos célebres de Gandhi. Pero quiero pasar acá, porque hemos empezado retrasados. Quiero pasar acá a relatarles algo que lo que pasó el 2 de enero del año 2019. Este es un evento en el Colegio de Ingenieros del Perú. Se trataba de la implementación del Consejo Nacional. Nuestro decano elegido, el ingeniero Descalzi, estaba presente y él lo recibió al presidente Martín Vizcarra. Él también es ingeniero. La verdad, me sorprendí por un momento. Me ilusionó por un momento cuando dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? La opinión de nuestro decano, el ingeniero Descalzi, está muy buena. Los delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios deberían tipificarse como corrupción o como traición a la patria. ¿Por qué no? Todos aplaudimos. Bravo, bravo. Tiramos alfombra ahí. 30 segundos después de ese aplauso, prosiguió el hijo. Somos 250,000. Hagamos. Así se burló de nosotros y nos dejó tirando sin duda. Y después de tanta insistencia yo con el doctor Descalzi sobre esta tirada de alfombra, el doctor Descalzi me dijo, lamentablemente eso no puede ser posible, hemos consultado con muchos juristas y eso no es posible porque hay que renunciar al pacto de José José, etcétera, etcétera. Yo soy ingeniero, pero leo un poco de normas, ¿no? Entonces, yo estoy convencido y seguro que el delito de corrupción a la patria sí puede ampliarse a los delitos de, perdón, el delito de traición a la patria puede ampliarse al delito de corrupción de altos funcionarios. ¿Por qué? Porque no olviden, todos creemos que cuando hablamos de traición a la patria es pena de muerte, y la pena de muerte no se puede aplicar acá en el país. Eso es muy cierto. Lamentablemente, muchos solamente sabemos eso, pero no sabemos que el delito de traición a la patria, la pena de muerte, solamente se aplica en estado de guerra exterior. ¿Ah? Solamente en estado de guerra exterior. No se aplica en otras circunstancias. Traición a la patria en estado de guerra exterior. Así que si lo ampliara el delito de traición a la patria a los delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios, les correspondería penas como altas, como la cadena perpetua. También, así señores.